R1 es movido de manera que permite derivar una señal variable alrededor de R4, evitando cambios indeseables en la diferencia de potencial entre la base y el colector. Debido a estas diferencias, el circuito de colector común ofrece diferentes características de amplificación que la del circuito de emisor común. Apliquemos una señal de corriente alterna a la entrada de este circuito de colector común y examinemos sus diferencias. De nuevo, consideraremos lo que sucede durante la primera mitad del ciclo. La señal de entrada es aplicada a Q1, superponiendo su valor sobre el voltaje de corriente continua aplicado a la base. R2 actúa para mantener el punto de operación de entrada como lo hizo en el circuito de emisor común. Y la diferencia de potencial entre el emisor y la base aumenta al alcanzar la señal su potencial máximo positivo. De manera que la circulación de corriente aumenta desde tierra a través de R3 y el emisor, a través de la unión de emisor-base, a través de la base y R1 a BCC, y a través de la base por el colector y R4 a BCC. Cuando la señal de corriente alterna regresa a la referencia de 4 voltios, la diferencia de potencial entre el emisor y la base disminuye, causando una reducción en la corriente a través del transistor. Ahora, cuando el flujo de corriente aumenta como resultado de la señal de entrada, la caída de voltaje a través de R3 aumenta. Y cuando el flujo de corriente disminuye, la caída de voltaje de la resistencia disminuye. Como la caída de voltaje a través de R3 determina el potencial aplicado al emisor, al hacerse positiva la señal de entrada, el potencial aplicado al emisor aumenta. Y al hacerse negativa la señal de entrada, el potencial aplicado al emisor disminuye. De manera que, cuando comparamos las ondas sinusoidales de entrada y salida, vemos que están en fase entre sí, debido a que la señal de salida es tomada del emisor. Esta diferencia entre los circuitos de emisor común y colector común es obvia de inmediato. Otra diferencia que notarán cuando comparen estas ondas sinusoidales es que la ganancia de voltaje en el circuito de colector común es considerablemente más pequeña que en el circuito de emisor común. Esta disposición da una ganancia de voltaje de menos de 1, o unitaria como se hace referencia a la misma. Esto es porque la señal de salida es tomada del emisor en el circuito de colector común, de manera que, cuando la señal de entrada es aplicada al circuito, fluirá a través de R3 un cambio de corriente que es proporcional al cambio en la diferencia de potencial entre el emisor y la base. Por tanto, la caída de voltaje de R3 cambia proporcionalmente. Aunque la ganancia de voltaje de este circuito es menor que la del emisor común, el circuito de colector común ofrece una ganancia de corriente mayor. Toda la corriente circula a través del emisor, de manera que sufre todas las variaciones de corriente producidas por la señal de entrada. De manera que, cuando la señal de salida es tomada del emisor, como en el circuito de colector común, la ganancia de corriente es máxima. Aunque la ganancia de corriente es alta, la baja ganancia de voltaje ofrecida por el circuito de colector común da por resultado una ganancia de fuerza que es menor que la del circuito de emisor común. En esta sección hemos visto cómo el circuito de colector común amplifica una señal, y examinamos las diferencias entre las características de la amplificación del circuito de colector común y el del emisor común. Ahora es un buen momento para que ustedes lean el material en su texto y contesten las preguntas. Consulten su instructor con cualquier problema que tengan, y cuando regresemos, vamos a ver a otra configuración de un circuito de amplificador de transistores. Este es un diagrama esquemático de la última configuración de un amplificador de transistores que veremos. Se llama circuito de base común. La base del transistor es común a un lado de la entrada y la salida del circuito, y como la base está conectada a tierra, puede también hacerse referencia a esta disposición como una de circuito de base a tierra. Esta configuración parece ser bastante diferente de la de los circuitos de emisor común y de colector común. Sin embargo, al funcionar no es realmente tan diferente. Veamos los componentes del circuito y cómo está polarizado el transistor, de manera que podamos ver tanto las semejanzas como las diferencias entre el circuito de base común y las otras configuraciones.
El circuito de base común consiste de un transistor NPN-Q1, un divisor de voltaje de polarización formado por R1 y R2, una resistencia estabilizadora, R3, una resistencia de carga, R4, y un condensador de derivación, C1. De nuevo, usaremos los mismos valores para el voltaje de la fuente y los potenciales de derivación que usamos antes. VCC está a 15 voltios positivos con respecto a tierra. La caída de voltaje a través de R2 pone a la base en 4 voltios positivos con respecto a tierra. La caída de voltaje de R3 pone al emisor en 3.3 voltios positivos con respecto a tierra. Y las caídas de voltaje a través de R3 y Q1 ponen al colector a 9 voltios positivos con respecto a tierra. Con el transistor correctamente polarizado, como este, la corriente fluye desde tierra a través de R3, por el emisor, por la unión de emisor-base, a través de la base, y a través de R1 a VCC, y desde tierra, a través de R3, por el emisor, por la unión de emisor-base, a través de la base, a través de la unión de colector-base, por el colector, por R4 a VCC. Como pueden ver, los componentes y la polarización del circuito de base común son básicamente los mismos que en las disposiciones de emisor común y colector común. Parecen diferentes debido a la posición relativa de los componentes. Así es como ustedes verán usualmente esta configuración en esquema de circuitos amplificadores. La única diferencia real entre el circuito de base común y los otros que hemos discutido es que la señal de entrada es aplicada al emisor. La señal de salida es tomada del colector, lo mismo que en el circuito de emisor común. Debido a que la señal es aplicada al emisor y tomada del colector, el circuito de base común tiene características de amplificación diferentes a las de los circuitos de emisor común y colector común. Examinemos esas diferencias. Miremos al primer medio ciclo de una señal de corriente alterna. La señal de entrada es aplicada a Q1. Ahora su valor es superimpuesto sobre el potencial de corriente continua del emisor, de manera que, mientras la señal alcanza su potencial máximo positivo, la diferencia de potencial entre el emisor y la base disminuye, debido a que el potencial del emisor aumenta, produciendo una reducción en el flujo de corriente a través del transistor. Mientras la señal de corriente alterna vuelve a 3.3 voltios de la referencia, aumenta la diferencia de potencial entre el emisor y la base, haciendo que aumente el flujo de corriente a través del circuito. Por lo tanto, al disminuir la corriente cuando la señal de entrada se hace positiva, la caída de voltaje a través de R4 disminuye. Esto produce un aumento en el potencial aplicado al colector. Por otro lado, un aumento en la corriente causado por la dirección negativa de la señal da por resultado un aumento en la caída de voltaje a través de R4, produciendo una disminución en el potencial aplicado al colector. Las señales de entrada y salida están, por tanto, en fase entre sí. La ganancia de voltaje ofrecida por el circuito de base común es mayor que la de los circuitos de colector común o de emisor común. Esto es debido a la diferencia de potencial relativamente grande entre el emisor y el colector, que causa cambios máximos en la corriente a través de la resistencia de carga R4. Cambios en el flujo de corriente a través de R4 producen cambios proporcionales en su caída de voltaje y en el potencial aplicado al colector. Sin embargo, esta configuración produce una ganancia unitaria de corriente, menos que las otras configuraciones, porque el colector recibe casi todos los cambios en el flujo de corriente que pasa a través del emisor. Debido a los valores de ganancia de corriente y voltaje, la configuración de base común tiene una ganancia de fuerza que es mayor que la del circuito de colector común, pero menor que la del emisor común. Lo que hemos aprendido hasta ahora es que diferentes configuraciones de amplificación tienen diferentes características de amplificación. Estas diferentes características pueden ser usadas en circuitos reales para realizar funciones específicas. Por ejemplo, el circuito de emisor común tiene una aplicación casi universal. Puede ser usado para una amplia gama de propósitos.
ya que provee ganancia tanto de voltaje como de corriente de valores mayores que la unidad. El circuito de colector común, debido a su alta ganancia de corriente, puede ser usado para excitar un motor sincrónico, un relé u otro equipo que requiera alta corriente para operar. Y debido a su característica de ganancia de voltaje, el circuito de base común puede ser usado como regulador de voltaje. Al adquirir más experiencia en su trabajo como técnico, serán capaces de reconocer estas configuraciones y cómo son usadas en el equipo electrónico con que trabajan. Cuando continuemos veremos cómo los amplificadores pueden ser conectados juntos, y también miraremos un amplificador de etapas múltiples, similar a los que ustedes pueden ver en sus instalaciones.